Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Hola, hola. Shabbat Shalom a todos nuestros queridos oyentes, a nuestra hermosa comunidad Llamas de Fuego para las Naciones de aquí de Soacha, de Fontibón. Bendiciones en este día precioso que el Padre estableció para su pueblo, un día de reposo, un día de descanso, pero también un día de instrucción. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Hoy continuamos con Daniel capítulo 7, para que usted abra su Biblia, esté conmigo y vamos a tener mucho nuestros 5 sentidos, como en toda enseñanza, ¿cierto? Ya que vamos a empezar, yo les comentaba hace 8 días, vamos a empezar los siguientes capítulos de Daniel, que es profecía. Así que sus sentidos tienen que estar conectados a los sentidos de nuestro amado Yahweh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si usted lo ve de la manera natural, va a ser difícil que usted pueda comprender, pero cuando lo vemos de la manera como Yahweh lo ve, de la manera espiritual y de la magnitud con la que Yahweh ve cada uno de estos 4 imperios o 4 bestias descritos aquí en Daniel capítulo 7, pues vamos a poder comprender lo que nuestro Abba nos quiere enseñar en este día. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos a iniciar un nuevo capítulo, y dice en su versión visión de las 4 bestias. Usted lo puede titular o los 4 imperios, para que quede más claro. Recordemos que si hemos venido estudiando juiciosos, esto tiene que ver mucho con el capítulo 2, que es acerca del sueño de Nabucodonosor y los 4 imperios que nos mostraban allí. Y empezamos. La visión de Daniel de las 4 bestias en el capítulo 7 no es representativa de cómo el mundo ve a estos 4 imperios. Por eso yo le decía, no vamos a nosotros verlo como el mundo ve estos 4 imperios. Ah, sí, las potencias mundiales. Ah, sí, Roma. Ah, sí, no. Lo vamos a ver de la manera como Yahweh lo ve. Así que vamos a verlo, y dice lo siguiente: interiormente son espiritualmente decrépitos, moralmente en bancarrota, peligrosos para el pueblo de Israel y el plan de redención, por lo que solo son dignos de destrucción. Estos son los 4 imperios o las 4 bestias. Así los ve el Eterno, así los ve Dios. Dios ve lo espiritual. Por eso cuando nosotros miramos una imagen de estas 4 bestias, o lo que vamos a empezar a estudiar, son bestias totalmente deformes, o que no son natural, o que usted no le cabe en la mente de dónde salió eso tan horrible o tan feo. Pues es la manera como Dios los ve. Entonces dice, podemos decir que en este capítulo se relaciona directamente con Daniel capítulo 2, y especialmente en lo que respecta a las 4 bestias o los 4 imperios. Se nos da más detalle de cómo una revelación progresiva. Parte de Daniel 7 está en el pasado y profetamente cumplido, parte, pero algunos están en progreso y algo aún no ha sucedido aún. Una frase: la profecía bíblica no es para darnos una idea del futuro para que podamos aprovechar lo que viene o para satisfacer nuestra curiosidad. El propósito de la profecía es que Yahweh muestre su dominio sobre el tiempo y el espacio. Les dice a los seres humanos suficiente información de antemano sobre cosas improbables que pasarán después o luego. Cuando sucede, es prueba de su omnisciencia, omnipotencia y de fidelidad que solo el incrédulo o el apóstata puede negar. Así que algo que vamos a aprender en este capítulo de Daniel, vamos a ver la omnisciencia y la omnipotencia de nuestro Yahweh, y la fidelidad de que todo lo que Él habla en su palabra es real y se cumple.
Así que empezamos a relatar aspectos de profecías y de señales muy detalladas respecto a los últimos tiempos. En el capítulo 7 vamos a convencernos y una vez más vamos a confirmar por qué la palabra de Yahweh, porque la Biblia es inspirada por Yahweh. No nos vamos a quedar en ningún tipo de duda porque Yahweh, la palabra, es inspirada por Dios. En el capítulo 7 nos va a hablar de más detalles acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor y vamos a recordar que Nabucodonosor tuvo un sueño en que vio una estatua que representaba los 4 imperios que iban a dominar a Israel y los que iban a tener exiliados. Y aquí en este capítulo se le da la visión a Daniel, pero con el lujo de detalle. El libro de Daniel no está acomodado de manera cronológica, ya les había comentado, y en este capítulo 7 empieza a decir lo siguiente. Vamos a ir a la escritura. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Estamos leyendo Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a empezar a desarrollarlo. Dice: la compilación de este libro le hicieron los hombres de la gran asamblea en tiempos de Esdras. Se compiló este libro, se editó y ellos fueron los que pusieron el primer versículo que dice: en el año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces ellos pusieron este versículo, lo editaron y a partir del versículo 2 Daniel empieza sus propias palabras a decirlo. Quiere decir que Daniel escribió su sueño, los detalles y aspectos relevantes de este sueño. Tiene aspectos de toda la vida de Daniel y para poder llegar a este aspecto de la profecía, primero tuvimos que haber pasado por los 6 capítulos anteriores que tenía que ver con el carácter, la integridad, toda historia de Daniel para haber llegado a un nivel de inspiración, tal que pudiera hablar acerca del tiempo exacto en el que vendría el Mashiach. Por eso tuvimos que haber estudiado quién era Daniel, ¿cierto? Y las características de este gran hombre para poder entregarle un gran tesoro que es su bendita palabra y el futuro de lo que había de venir. Cuando estudiamos los capítulos siguientes vamos a ver que en el capítulo 12 de Daniel habla de que el libro iba a ser sellado a Daniel. Se le dijo: sella las palabras de esta profecía, lo que quiere decir es cierra la comprensión de este libro hasta los tiempos del fin. Porque la profecía se escribe ¿por qué la profecía se escribe con tanto simbolismo? Porque una persona que simplemente lea el libro de Daniel no lo puede entender. Si Yahweh quiere que todos entiendan y es su anhelo revelar su voluntad, ¿por qué no lo pone más claro, cierto? Con palabras que todos podamos entender. Pero hay 2 razones. Las cosas verdaderamente valiosas no se pueden dar abiertamente. Es como cuando usted lleva o va al banco, ¿usted qué hace con el dinero que lleva al banco? Lo guarda bien, ¿cierto? O usted lo está mostrando, es que voy a consignar 2 millones, 3, 5, 10. No, lo guarda porque es algo importante, ¿cierto? Y esas son las cosas verdaderamente valiosas que no se pueden dar abiertamente. Las cosas verdaderamente valiosas tienen que estar ocultas para aquel que anhela esas cosas valiosas con todo su corazón. El Eterno dijo: me buscarán y me hallarán, y cuando me buscáis, me busquen de todo su corazón. En otras palabras, las profecías y la escritura no es para perezosos. Por eso Pedro le dijo estas palabras a Pablo. Eran difíciles de entender porque mucho de lo que Pablo haría era descubrir los misterios del Antiguo Testamento. Al apóstol Pablo le fue dada una revelación sobrenatural y vamos a ir a 2 de Pedro 3:16. Así que si usted de pronto aún todavía le da pereza, pero es que ¿para qué estudiar? Pero ya me quedé contento con lo que me dijeron y no estudio cada día, pues entonces las escrituras no pueden ser abiertas y usted no puede descubrir mucho más allá los tesoros escondidos del Eterno. Así que las cosas valiosas hay que buscarlas. 2 de Pedro 3:16, 2 de Pedro
Sí, 3:16 dice. ¿Quién me lo puede leer ahí? Todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los doctos e inconstantes tuercen, como también unas otras escrituras para su propia perdición. Así es, dice. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Los indoctos y los inconstantes, los que no conocen las escrituras del Tanaj o de la Torá, los que les da flojera estudiar, iban a torcer las escrituras de Pablo para su propia perdición. Y de ahí surgen todas las doctrinas que hablan de la gracia, que la gracia ya superó la ley. Y esas son doctrinas de indoctos y de inconstantes. Pero una vez que nosotros nos metemos en la escritura y empezamos a escudriñar y a buscarlas, nos vamos a maravillar con un plan maravilloso de los últimos tiempos. Así que dice que comenzamos y lo que describe a continuación sucedió antes de los hechos narrados en el capítulo 5 y capítulo 6 de Daniel. Por eso decíamos que el libro está no en orden cronológico, sino que está como en un desorden cronológico, pero es el orden divino del Eterno. Así el Padre no lo permite. Dice lo siguiente, nuevamente vamos a leer el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Dice que todo lo que soñó Daniel en el primer año de Belsasar se tenía que cumplir toda la profecía. Y ya recordamos que se cumplía una profecía en Jeremías 27:7 para que usted lo tenga porque nosotros ya lo escudriñamos. Y es que todas las naciones le servirán a él, ¿a quién? A Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, al nieto que era Belsasar. Hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Babilonia terminaría con el nieto de Nabucodonosor, que es precisamente Belsasar, quien hizo el banquete y la orgía para sus dioses falsos, mandando traer las copas del templo. Y dice que en el primer año de Belsasar tuvo un sueño para reafirmar la profecía de Jeremías en el sentido de que estaba por concluir el imperio babilónico. Ahora dice en lo que estábamos leyendo, los copistas copiaban la Torá y copiaban los libros sagrados. Al ir escribiendo cada palabra tenían que vocalizar cada palabra, es decir, que tenían que decir y escribir para evitar que se equivocaran. Eso fue lo que era, dura tarea lo que tenía Daniel, ¿cierto? Pero recordemos que Daniel, miramos la integridad y la capacidad de Daniel, y era un hombre que no se cansaba, ¿cierto? Un hombre íntegro a sus 85 años. Era un hombre que anhelaba la presencia del Eterno, que anhelaba lo que el Padre le escuchaba, anhelaba escuchar las cosas que el Padre le decía. Por eso las escrituras no son para perezosos. Imagínense si Daniel hubiera sido flojo, pues no le hubieran revelado tantas cosas, porque lo que tenía que escribir era tal cual lo que el Padre le mostraba y tal cual lo que el Padre le decía. Y esto hacían los copistas o los que escribían la Torá. Así que Daniel tuvo mucho cuidado, se puso a escribir, y lo más relevante del asunto fue el sueño. Y dijo en el versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche. Aquí la palabra visión está en singular y hay muchos detalles en que es necesario que se vayan tomando nota, porque cada detalle es importante. Y en este caso, la visión habla de un sueño especial. Él dice que tuvo esa visión de noche. Las palabras noche son oscuridad, tinieblas, y en la escritura siempre tiene que ver con la ausencia de luz, con la ausencia de Torá, para que usted lo escriba, que es ausencia de instrucción. Y vemos que este sueño se estaba viviendo en un momento de exilio. Quiere decir que la palabra noche también tiene que ver con exilio o con destierro. Eso nos lo enseñaba el Roe hace 8 días, ¿cierto? La palabra noche. Así que recordemos todo lo que estaba sucediendo y en el campo lo que estaba pasando o lo que estaba viviendo Daniel. Y dice: y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto es lo que vio en una visión de noche en el exilio.
Y este es el contexto de lo que estaba sucediendo. Israel estaba en el exilio de Babilonia y Daniel tiene esta visión en las que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué se entiende por viento? La palabra viento en la escritura se traduce como rúa, viento o espíritu. Entonces 4 vientos del cielo, de manera que se pueden traducir como espíritus del cielo, combatían en el gran mar, y en la escritura el mar representa a las naciones. Y así como el mar tiene toda cantidad de criaturas y de seres vivientes, así también la tierra tiene toda cantidad de criaturas. Y así como el mar es inestable y las olas se mueven de un lado al otro, así el mundo es inestable. Y dice que hay 4 vientos o 4 espíritus celestiales que están combatiendo en el gran mar. Y recordemos en Efesios 6:12 para que usted lo apunte, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y estas potestades o seres espirituales que están buscando a la tierra, están trabajando o tratando de gobernar, de manera que hay una lucha por gobernar en la tierra. Y habrá 4 vientos, lo que significa que hay 4 espíritus o 4 potestades superiores. Las 4 potestades más importantes dentro de este mundo espiritual estaban luchando por tener dominio de la tierra. Yahweh tiene planeado entregarles el dominio de la tierra a los mansos, quienes heredarán la tierra, su pueblo heredará la tierra, pero estos 4 vientos están combatiendo y luchando por mantener el poder y la hegemonía de esta tierra. Y dice que combatían en el gran mar. El gran mar no significa el mar Mediterráneo como a veces lo habla la palabra, más bien esto es un mar simbólico, y como en algunos lugares del libro de Apocalipsis, el mar es simbólico de las naciones, como ya les había dicho, y pueblos del mundo en su conjunto. Nos dice que los 4 vientos estallan sobre el mar, entonces la imagen mental es de una serie divinamente orquestada de eventos globales que entran en confusión y entre el caos de las naciones. Al igual que los vientos huracanados que azotan un océano, crean un caldero peligroso de ebullición, agitación, caótico de olas y espuma, y es lo que estamos viviendo ahorita. Y fuera de este caos de los gentiles surgen 4 bestias extrañas. Por eso yo le decía, nosotros no podemos mirar en lo natural, porque si nosotros miramos en lo natural, sí, mira lo que pasó en Bolivia, sí, mira lo que está pasando en Chile, mira lo que va a venir el 21 de noviembre a Colombia, normal. Pero cuando nosotros miramos lo espiritual, nos tenemos que levantar como un pueblo en oración. Nos tenemos que levantar como un pueblo que conoce Torah y que entiende que la lucha no es contra sangre ni carne, lo que hablaba Efesios 6:12, sino que es contra potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que en medio de lo que está sucediendo, ¿qué tiene que hacer un pueblo? Levantarse y no dormir, no ver lo natural. Porque si nosotros vemos lo natural, decir, sí, no, eso lo ve el mundo. Pero como nuestra mente ha sido abierta por el Ruach HaKodesh, amén, ¿cierto? Nuestra mente ya no está cautiva, sino es una mente libre en el Mashiach. Podemos ver las cosas que son lo sobrenatural que la gente no entiende. Por eso es que el natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede comprender. Pero el espiritual dice que lo discierne todo. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo aún en nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo, hablaba con mi pastora en estos días, y es como un revolcón, porque se está levantando mucha guerra, mucha rebeldía, muchas protestas, mucha maldad, mucha crueldad, muchas cosas se están levantando, y eso para el pueblo de Israel no puede ser normal. Tiene que ser algo que nosotros lo estamos viendo, lo espiritual, porque si lo vemos normal, nosotros nos relajamos. ¿Y qué será de nuestros hijos o nuestra generación? Si nosotros no vemos o estamos viviendo lo natural, como un simple y carnal mortal, y no estamos viendo como seres espirituales, como nos está formando y nos está entregando el Eterno. Así que esto es un llamado muy grande. Y por eso había algo muy importante que nosotros hablábamos en estos días, y era que nosotros tenemos que tener esos oídos audibles a la voz del Eterno para hacer lo que el Padre nos está demandando que hagamos en este tiempo y no dormirnos. Porque ¿qué pasa cuando un pueblo se duerme? Viene y los ataca.
¿cierto? Viene y ataca al enemigo, viene y ataca una nación. Pero acuérdese que hace 8 días veíamos que por la oración de un justo, la oración de un justo tiene mucho poder. Y si hay muchos justos en medio de esta casa y del mundo de los que nos están viendo, pues se van a poder levantar en un mismo rúa. ¿Para qué? Para combatir lo que estamos mirando y lo que estamos viendo, que son potestades grandes que quieren quedar con lo que nos pertenece a nosotros, ¿cierto? Que es lo que el Padre nos quiere entregar, pero hay que pelearlo. Las cosas no se ganan. Algo aprendí y siempre he aprendido, que las cosas no se ganan gratis. Y desafortunadamente nosotros como latinoamericanos nos gustan las cosas gratis, ¿cierto? Donde diga gratis, allá voy. Comida gratis, allá voy. Me da regalos, ¿cierto? Pero donde diga hay que pagar el precio, no, ¿quién sabe qué toca hacer? ¿Cierto? Tiene que morir usted, tiene que cambiar, tiene que dejar el pecado, no, qué mamera. ¿Cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos cambiar nuestro chip, no nuestro chip latinoamericano que nos dice, tranquilo, quédese ahí relajado papito, que ahí va a pasar el año. No, sino el que dice, prepárese, pague el precio, haga. Y eso es lo que nos está demandando el Eterno en este tiempo. Así que leemos el versículo 3 de Daniel 7. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían al mar. En el original la palabra grande se traduce como inmensas, lo que quiere decir que cada una de estas bestias era conformada por muchas otras. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. De la misma manera, estos vientos se inspiraban para que el mismo mar de la misma humanidad surgieran. A fin de cuentas, cada gobernante, cada rey está inspirado por un espíritu. Y esos son espíritus, a fin de cuentas, están controlados por Yahweh. Yahweh es soberano y nada se le escapa de sus manos. Porque a veces decimos, no, al Eterno se le escapó todo. No, el Padre tiene todo bajo control, pero también tiene un pueblo que se va a levantar porque es una potestad muy fuerte. Y por eso el Padre nos ha equipado con armas espirituales. Dice que cada una de estas bestias eran diferentes la una de la otra, y dice que subían del mar, y más adelante vamos a ver que estas 4 bestias representan 4 grandes imperios que ya Nabucodonosor lo había visto, solo que Nabucodonosor lo había visto en forma de estatua de hombre, y ahora Daniel lo ve en forma de animales, porque la perspectiva de Nabucodonosor es humanismo, el hombre, pero dentro de la perspectiva de Daniel son meros hombres que actúan como animales. Estas 4 bestias son diferentes, y también hay otra alusión a estos 4 imperios en la profecía de Joel. En la profecía de Joel se da una alegoría de los 4 imperios que iban a gobernar en base a estas 4 plagas que iban a invadir toda la tierra de Judá. Y vamos a ver que estos 4 imperios, esas 4 plagas también representan los 4 imperios que están representados aquí en la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ir a Joel 1, versículo 4. Dice que estas bestias aquí también surgen del mar. Acuérdese que el mar son las naciones, la tierra. Dice Joel 1:4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. 4 tipos de plagas físicas que invadieron Judá, pero estas plagas físicas serán para enseñarle a Judá que se arrepienta, o que iban a venir 4 imperios semejantes a estas plagas que iban a arrasar con la tierra de Judá. Y la primera plaga es la oruga, ¿cierto? El segundo es el saltón, el tercero es el revoltón, y el cuarto es la langosta. Estos 4 insectos hacen 4 cosas totalmente diferentes. La oruga corta las plantas, para que usted lo coloque, lo apunte en sus datos. El saltón se caracteriza porque se mueve en bandadas, y son muchísimos. El revoltón tiene la característica de que este insecto tiene una lengua que lame como un perro y echa a perder todas las plantas, y la langosta lo que hace es que todo lo que sobra se lo come. Entonces estas 4 plagas representan a estos 4 imperios también: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esas son las 4 bestias que vamos a hablar. Babilonia llegó a cortar,
al exilio de Israel, los cortó de Judá y se los llevó. Después llegaron los medo-persas, que representan a la plaga del saltón, y eran una gran multitud, y por eso se caracterizan los medos y los persas, y establecieron un imperio grandísimo. En la época de la reina Esther abarcaban casi toda la India, todo el Medio Oriente, parte de Europa. Muchísimo después de Media y de Persia vinieron los griegos, y la característica de los griegos era la característica del revoltón, es decir, la lengua. El poder de los griegos era la lengua, la filosofía, el tratar de cautivar a todos por la lengua. El poder de la filosofía griega era lo que iba a tratar de arrastrar a Judá. Y ya que lo que quedaba detrás de estas 3 plagas iba a venir la langosta, representada por Roma, que vendría a arrastrar, a destruir una bestia abominable. Iba a tratar de destruir todo lo que sobraba del reino de Judá. Por eso dice que las bestias eran diferentes la una de la otra, porque cada imperio tiene sus características. Vamos a leer el versículo 4 de Daniel 7. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso anhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Dice que aquí Daniel, la primera era como león y tenía alas de águila. Daniel utiliza una combinación de profecías, tanto de Jeremías como de Moisés. Jeremías dijo que Nabucodonosor sería como un león que arrasaría la presa, y Moisés en Deuteronomio dijo que si el pueblo de Israel no se mantiene fiel a sus mandamientos, vendría una nación de lejos que tendría alas de águila, dice, una nación implacable cuya lengua no entiendas. Vamos a ir a la palabra, Deuteronomio 28:49 en adelante. Y dice: Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y del fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas las ciudades hasta que caigan los muros altos y fortificados que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh tu Elohim te hubiera dado. Así que, como vemos, habla de una nación con alas de águila. Y aquí Daniel combina esos dos textos. Daniel, en su visión, se le aparece esta bestia como león con alas de águila. Y dice que yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso anhiesta sobre los pies de manera de hombre. Es decir, que se le caen las alas, y siendo un león, de repente se puso de pie erguido. Dice que le fue dado un corazón de hombre. ¿A qué nos hace referencia esto? Recordemos el sueño de Nabucodonosor, que miró un árbol grande y que después era arrancado, y que tuvo un momento en el que Nabucodonosor, por su orgullo, le fue arrancado su reino por 7 años. Y por esos 7 años o 7 tiempos se le dio un corazón de bestia, y dice que le crecieron plumas como de águila y las uñas gigantescas. Y después de reconoció que el Eterno reinaba, y después fue humillado por 7 tiempos. En este momento se le quitó el corazón de bestia y se le dio un corazón de hombre. Entonces, esto es una referencia a este acontecimiento, que dice que fue levantado del suelo y se puso anhiesta a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y esto es una referencia que después de haber sido humillado y se le quitaron las águilas, ya que las alas de un águila representan majestad, entonces un día el Señor le quitó la majestad a Nabucodonosor, lo humilló, y ya que se humilló, entonces él lo levantó y otra vez le dio el corazón de hombre, y esto fue el imperio de Babilonia. No se duerman. Dice el versículo 5: Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, lo cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El imperio que siguió después de Babilonia fue los medos y los persas, que dice que eran semejante a un oso. Los medos y los persas, toda la región de la que es actualmente la región de los iraníes,
Esta gente se caracteriza por ser muy corpulenta. Eran muy corpulentos y fornidos y era algo cultural de estos pueblos que comían muchísimo. Y por eso los asemeja a los osos. Y dice que él se alzaba más de un lado que del otro porque se alternaban el gobierno. Hubo momentos en que tenía predominio Media y otros momentos en que dominaba Persia. Este imperio era una combinación de los medos y los persas por Ciro y por Darío. Las 3 costillas entre los dientes de la bestia representan la división del imperio Medo-Persia, que se dividió todo el territorio. Entre una sección quedó todo lo que era Siria y Babilonia, y otra parte del imperio era Media, y otra parte del imperio era Persia. Y hubo 3 reyes principales en este reino, que era Ciro, el rey Asuero, y el rey Darío. Y eso es lo que representa las 3 costillas entre los 3 dientes. Versículo 5 dice... bueno, ya lo levantamos, dice, ya lo leímos. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Dice que le fue dicho, y esto es importante porque un oso come carne, un oso come pescado, come salmón. Pescado, pero no es una fiera que come carne, de manera que se le dio un decreto de arriba implacando devorar mucha carne. Y justamente en tiempos de los medos y los persas estuvieron a punto de exterminar a todo el pueblo de Israel. Entonces, por un decreto divino, porque ya se estaban asimilando, se estaban acomodando al exilio, se le dio un decreto a esta bestia para que devorara mucha carne, y fue lo que trató de hacer Amán en el libro de Esther. ¿Quién trató de exterminar al pueblo de Israel? ¿Cierto? Que el Padre usó esta reina para guardar el pueblo de Israel. Pero la misericordia de Yahweh sobre la intervención de Esther se libró este pueblo. El imperio medo-persa, el mundo, hacia el año 500 antes del Mashiach, mostrando el imperio aquemenida en marrón y en relación con el resto del mundo de la época. Dice el versículo 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también una bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La característica de un leopardo es que es un animal sumamente ágil y veloz. Después de los medos y los persas llega un gran líder como leopardo ágil, que es Grecia. Y el líder principal de los griegos fue Alejandro Magno, para que usted lo apunte. Más adelante vamos a estudiar el imperio, toda la parte histórica de este imperio de Grecia por Alejandro Magno. Uno de los más grandes estrategas de los tiempos, una de las razones por las que en la actualidad vemos las Olimpiadas, y es por la visión de este hombre, quien tenía la visión de conquistar el mundo entero. De todo el mundo que todo el mundo se uniera bajo la bandera de la filosofía griega, del deporte, del poder militar, y fue un estratega ordinario. A los 20 años de edad comenzó con sus conquistas militares, pero murió repentinamente a los 32 años. Solamente 12 años duró conquistando, pero era ágil y muy rápido, un estratega militar extraordinario. No se le conoce la razón por su muerte, dicen que es un misterio, algunos dicen que lo envenenaron y otros dicen que le dio una fiebre muy alta. Las 4 alas de ave en sus espaldas representan a los 4 generales que lo ayudaron a llegar a todo lo que logró. Así que esta tercera bestia, el imperio mundial, es la pantera o el leopardo, que en el capítulo 2 estaba simbolizado por el torso y los músculos de bronce. Las alas de pájaro nuevamente indican el alcance, y que esta bestia no solo sea rápida, sino que también pueda cubrir grandes distancias. Y históricamente hablando, Alejandro Magno, el rey de estos 3 imperios mundiales de Grecia, fue capaz de conquistar un territorio más rápido y más amplio que nadie antes que él. De hecho, fue quizás el sello distintivo que tuvo Alejandro Magno en este tiempo. Dice: tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Vamos a leer el versículo 6. Después de esto miré, y hay aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Cuando Alejandro Magno murió a los 32 años, esos generales se dividieron todos sus dominios. El imperio, uno que se llamó Lisímaco, que tomó Tracia y Bitinia; otro llamó Casandro, que era el hermano, y tomó Macedonia; otro lo llamó Ptolomeo I y tomó Egipto; y otro lo llamó
Seleucos, Nicator, que tomó toda la provincia de Siria. Estos 4 generales son las 4 cabezas de la bestia y fueron los que se dividieron todo el reino del imperio griego, y dice que le fue dado dominio a estas 4 cabezas al imperio Grecia. Dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice que después de esto miraba yo en la visión de noche. Y hace una diferencia. Al principio dice que tuvo una visión, y he aquí que habla de visiones. Entonces, a partir de este momento lo que va a decir es que este sueño muy probablemente ya lo tuvo en una ocasión diferente, pero en estas visiones de la noche, recordemos que la noche tiene que ver con el exilio. A partir de aquí va a tener estas visiones de una bestia horrible, grande y diferente. Ya no era una visión, sino eran visiones, ya eran más y diferentes de todas las anteriores, y al decir visiones en plural implica que como lo anterior se había dicho visión, que vio los 3 reinos, pero en visiones vio a esta gran bestia. Esto implica que esta bestia iba a estar conjugado los 3 exilios anteriores, por eso era una gran bestia. Iba a ser tan terrible este dominio de esta 4ª bestia que equivaldría al dominio de las 3 bestias anteriores. Iba a ser tan largo, tan terrible y tan sutil este dominio sobre el pueblo de Israel que trascendería a las 3 bestias anteriores. Y dice aquí, la 4ª bestia. Esta 4ª bestia representa el imperio romano. Los romanos tienen que ver con Esaú, que es Edom. Y por eso no dice otra bestia, sino que dice la 4ª bestia. Y es porque tiene relación con el pueblo de Israel, ya que Edom fue hermano de Jacob. De hecho, cuando Rebeca tuvo un sueño, cuando dice que tiene dolores en el embarazo, se le dijo: 2 naciones lucharán en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Ya desde ahí se estaba gestando una lucha milenaria que concluiría con advenimiento del Mashiach. Entonces, esta bestia tiene que ver con el hermano de Jacob, y que después iba a abandonar la herencia de Yahweh de sus padres, y no iba a hacer caso e iba a tratar de aniquilar a Israel. Cada vez les va a empezar a sonar más familiar todo esto, ¿cierto? Porque ya lo hemos venido estudiando, y más adelante nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis 17 dice la gran ramera, ¿cierto? Y esa gran ramera, nosotros nos vamos a dar cuenta que es la que dejó a un lado a su esposo y a su amado, y que hizo llenar todo lo que era santo con todas estas 4 bestias. Y vamos a darnos cuenta de por qué el Padre la llama la gran ramera. Pero hay misericordia del Eterno, ¿cierto? Para aquellos que se arrepienten. Dice que esta bestia era espantosa y terrible. Una de las características de Esaú fue que despreció la herencia, menospreció ser el primogénito, era un cazador, era un hombre de lucha, no le interesaban las cosas espirituales. Y hay un personaje anterior de la escritura que también es un poderoso cazador delante del Señor, que significa el opuesto al Señor, y es Nimrod, cazador de almas humanas, que trató de hacer un imperio independizándose de Yahweh. Eso es incluso lo que trató de hacer Esaú. Él trató de hacer su propia voluntad. Sin embargo, el Señor tenía la voluntad de que aquel que fuera su pueblo fuera llamado Israel, que significa gobernado o dirigido por Yahweh. Entonces se levanta esta bestia espantosa y terrible. Tiene que ver con algo totalmente grotesco. Iba a venir algo bastante abominable. En un comentario dice que lo espantoso tiene que ver con una mezcla de todas las culturas. Y dice que es la abominación desoladora en Mateo 25, capítulo 16. Dice que es la abominación desoladora, ¿por qué? Porque es una mezcla de culturas. ¿Y qué estamos viendo en Israel? Una mezcla de culturas, la gran ramera. De todas las religiones, de todas las filosofías humanas en contra del único Yahweh verdadero. Se refiere a la gran ramera, al espíritu que viene desde Nimrod, que llega hasta nuestros días y que se opone a todo lo que se llama Yahweh o es objeto de culto. Y vamos a ver que precisamente se le atribuye al catolicismo romano, que representa la mezcla de todo esto, y es por eso que esto es espantoso.
lo que habla y lo que describe la Escritura. Y nos ponemos a analizar y estudiar la diferencia de las prácticas y costumbres de la Iglesia Católica alrededor del mundo, vamos a espantarnos, y es realmente espantoso y terrible, y tiene que ver con que el mismo Imperio Romano surge de una pequeña ramificación dentro del dominio romano, que es lo que se opuso y sigue oponiéndose hasta la fecha a todo Israel, que es el Islam, que surge como una rama. ¿De dónde? De Roma, del catolicismo, y ahí viene el cristianismo y todas sus vertientes. Dice que espantosas y terribles. Dice que es muy violento, y más adelante se va a clarificar un poco porque vamos a mirar más detalles. Dice, en gran manera, en el versículo 7 dice, que en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y eso nos habla de un ejército de hierro. Los dientes sirven para triturar. Recordemos los músculos y las piernas de la estatua que veo en Nabucodonosor, que tiene que ver con hierro, algo muy poderoso. El ejército romano se caracterizó por ser muy poderoso. Dice que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y vamos a recordar pues la plaga, que se come lo que sobra. Entonces quiere decir que es una plaga grandísima, que se come y quiere destruir todo, ¿qué? El pueblo de Israel. Por eso es que nosotros somos parte del pueblo de Israel. Amén. Por eso es que nosotros no somos del amor del ser humano, no somos el amor de esta tierra, porque somos todo lo contrario. Somos esa presa, somos lo que se quieren devorar, ¿cierto? Que quiere devorar nuestra generación, que quiere devorar que nosotros nos alejemos de la Torah, que quiere devorar que nosotros nos cultures o creamos o tengamos culturas totalmente diferentes a lo que nos enseña la palabra. Y más adelante algo que me ministra mucho, y es acerca del yugo desigual. Y nos vamos a dar cuenta que si usted o yo no tomamos decisiones, y el yugo desigual no es de una persona con la que usted convive, el yugo desigual puede ser sus familias, otras personas queriendo tener usted esa amistad, pero no, es que es tan lindo, tan buena gente. Pero acuérdese que la unión de estas mezclas trae destrucción. Por eso es que el pueblo de Israel tiene que ser muy guardado, y no quiere decir elitista, porque ahora, ay no, ya no nos metemos con ellos. No, no quiere decir eso, Valentina. Si quieres te haces aquí adelante. Entonces, por lo tanto, es lo que nos demanda el Señor, no solo para estos imperios, no solo para estas tierras, sino para nosotros como pueblo de Israel. Recordemos que nosotros somos el dardo del enemigo, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos la presa que él quiere. Por lo tanto, nosotros nos podemos dar el lujo. Somos pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando. Todo esto espantoso, terrible, lo que está sucediendo con esta gran potencia o este gran imperio que es Roma, pues vamos a ver todas esas vertientes que tienen que ver con el Islam. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Mucha guerra. ¿Qué pasó en esta semana? Si usted vio noticias también. Israel fue muy atacado, muchísimos muertos. Y usted dice, pero ¿cómo es allá en Israel? ¿Y usted qué cree que es que acá no nos van a atacar? Acá hay muchos ataques. Y recordemos que vienen muchos ataques. Ellos los están viviendo físicamente, pero espiritualmente vienen muchos ataques, donde nosotros no nos podemos descuidar. Entonces es un tiempo donde el Padre nos dice, o se levantan o se levantan. O sea, no hay opción. Dice que esta plaga o esta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, ese número 10, es un símbolo numerológico de integridad divina, por lo que estos reyes no necesitan ser exactamente 10 en número, ni tienen que aparecer y gobernar simultáneamente. Podrían extenderse con el tiempo. La palabra diferente también tiene que ver con cambiante. Como se nos camufleaba, era muy diferente a las demás. Y dice que tenía 10 cuernos. En la escritura, cuerno representa poder o autoridad o gobierno. Todo esto se está hablando en el contexto del exilio, del castigo a Israel, desde que surge el Imperio Romano hasta que el templo de Jerusalén es destruido. Y todos los judíos son enviados al exilio. Hay 10 emperadores justamente después de ese emperadores que surgen del Imperio Romano hasta que Israel es enviado al exilio y es destruido el templo. Y así rápidamente le voy a decir quiénes eran estos 10. El primero era el emperador que se llamó Julio César, y esto fue en el año 49 al 44 antes del Mashiach.
El segundo emperador fue Augusto César, que reinó en el 31 antes del Mashiach al 14 después del Mashiach. Él fue el que estuvo en la época de Yeshua, quien mandó que se hiciera el censo. El tercer emperador fue Tiberio César, que en el año 14 al 37 después del Mashiach. El cuarto imperio fue Calígula, del 37 al 41 después del Mashiach. El quinto emperador fue Claudio, en el 41 al 54. Claudio es de los que se habla en el libro de los Hechos, capítulo 18, cuando dice que los judíos de Roma fueron expulsados, y por eso llevó a Aquila y Priscila, porque fueron expulsados de Roma. Y vieron en Corinto y conocieron a Pablo, y esto fue en la época de Claudio. El sexto emperador fue Nerón, en el año 54 al año 68 después del Mashiach. Nerón fue en quien mandó a matar a Pablo, a Pedro, a varios de los apóstoles, quien incendió la ciudad de Roma. El séptimo emperador fue Galba, en el año 68 al 69, reinó muy poco, ya que esta época empezaba a haber muchos conflictos internos en Roma. El octavo emperador fue Otto, que nada más duró en el año 69. El noveno emperador fue Vitelio, que gobernó hasta el año 69 también. Y el décimo imperio fue Vespasiano, que reinó en el año 69 al 79 después del Mashiach. El hijo de Vespasiano fue Tito, quien destruyó el templo. Por eso es que algunos comentaristas dicen que el cuerno pequeño que sale de estos 10, el general, es el general Tito, pero vamos a darnos cuenta que esto es un comentario que no es real, o bueno, que no nos dice seriamente que él era ese cuarto cuerno que salió, pero vamos a estudiarlo. Dice que el general Tito que destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, por lo que vamos a leer acerca de este cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, y vamos a ver si nosotros vamos a detectar si sale de los 10 cuernos o estará hablando de alguien más. Puede ser que también sea Tito, pero está trascendiendo algo que más, porque este cuerno pequeño, cuando avancemos en la profecía, vamos a ver que llega hasta los últimos tiempos, y Tito no llegó hasta los últimos tiempos, así que se está hablando de alguien más. Un cuerno pequeño que sale de estos 10 emperadores del Imperio Romano, Vamos a leer el versículo 8 que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice, este cuerno no podría ser otro que el Papa. El papado surge declarándose el Papa como el vicario de Cristo. Durante el tercer emperador, que dijimos que era Tiberio, del 14 al 37 después del Mashiach, ahí surgen los primeros seguidores de Jesús, Yeshua, pero surge como un movimiento judío, los llamados Netzarín, los de la secta del camino. Aún seguían siendo judíos, pero cuando empezaban a entrar muchos gentiles en Antioquía, se le empezaron a llamar cristianos, y cada vez empieza a aumentar el número de gentiles y el número entre judíos es cada vez más pequeño. En esta nueva religión llega el momento en que el Estado adopta este movimiento como la religión oficial del Estado. Por eso dice que cuando surja hace caer a los 3 primeros, y más adelante vamos a ver que hará caer a estos 3 primeros. En un sentido, el cristianismo vino a derribar la filosofía de los 3 primeros emperadores de la filosofía griega, que se identifica con la idolatría, el paganismo, etc. Y entonces, cuando surge este primer poder pequeño, ¿sí?, aparentemente pequeño, dice que cuando surge este cuerno, dice que derriba 3. O sea que no es un cuerno tan pequeño, sino es un cuerno fuerte. Y es lo que estamos viendo. Entonces, cuando surge el primer poder pequeño, derriba estos 3 primeros filosóficamente hablando, aunque después se tuerce y se manipula y se convierte en aquello que el Mashiach mismo dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que empieza bien como la más pequeña de las hortalizas, pero después se hace grande como un árbol tan grande que aún las aves del campo vienen y hacen sus moradas en este árbol. Y después él mismo explica que la parábola del sembrador, que las aves representan al maligno, esas aves. La parábola de la levadura, por ejemplo, la levadura en la escritura tiene que ver con el pecado, con la hipocresía, que dice que una mujer pone en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado.
La parábola del trigo y la cizaña. Entonces el reino de los cielos empezó bien, pero llegó el momento en que se extendió tan grande que se convirtió en un algo gigantesco, un fenómeno, y ahí es donde ya se leudó absolutamente todo. Y algo que nos enseña el Eterno es a tener mucho cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque hay algo muy grande que el Padre nos está entregando hoy, o nos está entregando en estos tiempos, que es conocer la revelación de su palabra, ¿cierto? Algo muy grande y algo que no todo el mundo tiene. Pero dice que hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en un árbol gigantesco donde puede llegar, ¿cierto? Donde puede surgir, por ejemplo, una antimachía. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado ¿de qué? De lo que el Padre nos confía y nos entrega. Cuidado de los dones que el Padre nos da. Cuidado de la verdad que el Padre nos enseña. Porque hay que guardar ¿qué? En esa humildad hacia el Mashiach. A decir, yo no sé nada, Señor. Soy como el más pequeño de todos los pequeños, que no sé absolutamente nada. Porque ¿qué pasa? Empieza a laudarse el corazón de orgullo, de altivez y de tener mucho conocimiento. Por eso es que el Padre nos cuida, el Padre nos entrega y nos confía, y bendito el Eterno porque nos da de sus bendiciones y de lo hermoso que Él tiene para nosotros. Pero hay algo que el Padre nos dice es guarden, cuidado. Cuidado porque así como empezó a hacer lo correcto, empezó a mezclarse, empezó muchas cosas. Por eso es que el Padre nos guarda como pueblo de Israel a no mezclarnos con otras cosas. Y no solamente que aquí en la Quejilá se traigan mezclas, sino que usted como pueblo de Israel se mezcle con otras cosas. Ahí es donde hay que tener cuidado. Porque es que es algo que usted, es algo santo, es algo kadosh, es algo como el Padre ministraba en este tiempo, es algo ungido y es algo apartado. Pero hay que tener cuidado. Porque ¿qué pasa? A través de todas estas mezclas, dice que empezó a leudarse y a crear un fenómeno grande que fue el cristianismo. Dice, el árbol gigantesco, un fenómeno, y es ahí donde ya se leudó absolutamente todo. De esto que surge es donde habría de venir el mismo antimachía, el mismo anticristo va a surgir de todo esto y va a ser tan sutil el engaño. Después de esto nunca vamos a ver tan claro como lo que yo les hablaba acerca de la abominación desoladora, y vamos a entender por qué muchos que no salgan del sistema van a ser engañados y van a terminar adorando esa imagen en el templo sagrado, y vamos a impresionarnos porque nos vamos a dar cuenta que hay que tener mucho cuidado desde ahora. ¿Por qué? Por todo lo que ya les había hablado acerca de lo que está haciendo Israel, adorando otros dioses, adorando otras imágenes y trayendo mezclas que no tiene por qué traer. Dice, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre. Nos damos cuenta que el primero está hablando de bestias, pero aquí dice que este cuerno pequeño tiene una característica diferente y tiene ojos o tiene una visión como de hombre. Esto quiere decir que tiene una visión humanista. Su visión de este cuerno pequeño es hacia el ser humano, mejorar al ser humano, tratar de mejorar toda la raza humana. El ojo y la boca del cuerno pequeño significa que está hablando de un hombre o un potentado particular y no necesariamente de un reino. Así que recordemos que el cuerno es típicamente un rey que es representado por su reino. Entonces esta bocina o este cuerno es de naturaleza bastante diferente de la otra, y bíblicamente hablando, un ojo simboliza sabiduría y perspicacia, circunspección y prudencia. La boca que habla grandes cosas significa un hombre que tiene el poder de persuasión como pocos hombres. También es una boca que conoce su poder, y por eso habla palabras de sí mismo, que es glorificación. Los ojos simbolizan a una persona de gran iluminación que posee sabiduría y poca visión común. La boca es para engrandecimiento personal y en este caso hablar falsamente contra el Mashiach o contra el Señor. Dice que una boca que hablaba grandes cosas. Dice que va a proclamar grandes cosas, paz y unidad, ¿cierto? Paz y seguridad. Va a proclamar grandes cosas en beneficio de la humanidad. Esta va a ser la característica de este cuerno pequeño: visión humanista y una boca que va a hablar grandes cosas, que también se podría traducir como hablará cosas arrogantes. Va a empezar a exaltar al mismo hombre por encima de las cosas de Yahweh. Entre más se va escudriñando el significado de las palabras, más inequívoco se va a hacer la identidad de este cuerno pequeño. Dice el versículo 9 del capítulo 7.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fue ardiente. Dice que este cuerno se trataba de alguien más que no era Tito, ya como habíamos hablado, como lo enseñan o como le dicen otros, porque el contexto de la visión del cuerno pequeño, de repente aparece la visión de tronos y un anciano de días que se sienta para juzgar, y se está hablando del juicio al fin del reinado de este cuerno pequeño. El anciano de días, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Y hay una referencia a esto en Apocalipsis capítulo 1, y es una referencia al Mashiach, que aparece así con el cabello blanco como lana limpia. Así que recordemos que el Mashiach y la imagen del Eterno es quien le representa. De hecho, la Escritura dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, quien es el que va a juzgar, pero al mismo tiempo al anciano de días, y de repente va a aparecer ahí, uno como hijo de hombre, y estas son las cosas muy complicadas que vamos a poder tratar de comprender. Y luego habla de dos tronos, y en Apocalipsis habla también de dos tronos. En un trono dice que está sentado el anciano de días, representado al Padre, y otro dice que se le da al Cordero que fue inmolado. Dentro del judaísmo se conoce en el juicio, hay dos tronos. El trono tiene que ver con justicia y otro tiene que ver con misericordia. Y que cada vez que Yahweh va a juzgar, por un lado tiene que aplicar su atributo de justicia, pero también por el otro lado tiene que aplicar el atributo de misericordia. Y por eso, por un lado, está sentado para ejercer el juicio, y está el atributo de misericordia representado por un cordero que fue inmolado. Dice el versículo 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Dice que esto está escrito en Apocalipsis y se vio que estaba escrito en estos libros. Ahora bien, se está hablando en plural, lo que significa que tiene que haber más de un libro. Hay varios comentarios con respecto a cuántos libros hay, pero en concreto los libros que más se mencionan o el tipo de obras que más se van a juzgar y que son mencionadas también por Yeshua son 3 libros. Específicamente, aunque puede haber más, pero de los que se habla de manera más clara son 3. Uno de ellos, de acuerdo a la tradición, se dice que cada vez que se celebra Yom Teruah, se abre un libro en el que se juzgan los frutos materiales y espirituales. Y el Mashiach lo explicó en Mateo capítulo 25, cuando dijo que cuando venga llamó a los que había dado los talentos. La parábola de los talentos tiene que ver con este libro, una evaluación de los frutos espirituales y materiales que será pesados en balanza. Y verá qué es lo que pesa más, tus logros materiales o tus logros espirituales. Podemos llegar nosotros a poner nuestros títulos, nuestros posgrados, lo que tenemos, ¿cierto? O todas las cosas materiales que poseemos. Sin embargo, también se va a preguntar, ¿qué invertiste en el reino? Y eso es a lo que nos llama el Eterno, más del reino, porque el Padre se encarga de los nuestros, ¿cierto? Buscad primeramente el reino. Tales las cosas, todas las cosas materiales que se te dieron o que se nos dieron tienen un propósito, que usarás estas riquezas temporales para ser amigos en el reino de los cielos, y que cuando estas riquezas temporales falten, te reciban en las moradas eternas. Dice que el Padre nos manda es hacer, ¿cierto? Es hacer morada en el reino, o es hacer, se me fue la palabra, riquezas en el reino y no riquezas acá en la tierra, porque dice que vienen esas 4 plagas y las derriben. Por eso Joshua dijo que no hiciéramos tesoros en esta tierra, sino riquezas eternas. Y entonces en este libro tiene registrado todo eso. Ahí se va a ver qué hicimos con los talentos que el Padre nos entregó. ¿Qué hicimos con lo que el Padre nos está confiando? ¿Qué frutos estamos dando? Y eso es lo que nosotros como pueblo de Israel anhelamos. Pero muchas veces anhelamos, ¿para qué? ¿Para beneficio propio? ¿Para nosotros empoderarnos como lo dice este cuerno? ¿O para nosotros hacer la voluntad del Eterno para aquellas almas que no conocen?
¿cierto? Es diferente cuando nosotros pedimos. Dice que el Padre no nos da porque pedimos mal, ¿cierto? Pero cuando pedimos no sabemos qué hacer con eso. Entonces es que nosotros pidamos con sabiduría para que lo está pidiendo. Si yo quiero un don, Señor, yo quiero el don de revelación, el don de fe, el don de ciencia, el don de ministrar, el don de liberación. ¿Para qué? Tenemos que darle los frutos o tenemos que entregarle al Padre los frutos, porque acuérdese que eso va a estar en un libro porque va a estar puesto la balanza. ¿Qué hizo usted con el reino? ¿O usted más buscó las cosas terrenales? ¿O usted más buscó es estar pensando en su yo, en lo que tengo que hacer, en mis cosas, en mi trabajo, en que crezca mi negocio, en que mi estudio, en muchas cosas, pero se olvida de lo importante? Y eso no solamente pasa con los jóvenes, ¿sí? Porque ahorita dicen, no, es que los jóvenes sí están pendientes, pero también con los ancianos o con los viejos en la fe. Porque conoce y el Padre le entrega, pero no hace nada. Simplemente está buscando solamente lo suyo y lo propio, pero acuérdese que todo va a estar pesado en una balanza. Acuérdese que hay libros y dice que estos libros, por los libros nos van a juzgar, por lo que va a estar escrito allí. Y acuérdese que dice que hay un ángel que escribe lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, a lo que nos comprometemos y no hacemos. Ahí hay un ángel que escribe. O cuando usted habla por emociones, pero no actúa y no hace nada. Entonces ahí es donde se va a pesar si nosotros nos hemos ganado el privilegio de poder estar en la Nueva Jerusalén o simplemente fuimos pasajeros en este momento buscando lo propio, pero creyéndonos ser religiosos y conociendo algo. Entonces ahí es donde el Padre va a pesar nuestras vidas, nuestros talentos. Dice, otro libro es el libro que tiene que ver con el juicio de las naciones, que dice el Mesías, les dijo que apartara las ovejas de los cabritos en base, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar, estuve enfermo, etcétera. Y ellos le preguntaron que cuándo hicieron esto, y él le respondió, cuando lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Jesús se estaba refiriendo como sus hermanos a su pueblo, al pueblo de Israel. Este libro tiene que ver con la promesa dada a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te maldeciré. Este libro tiene que ver con su trato, tu actitud hacia el pueblo de Israel, hacia la simiente física de Abraham, que tan antisemita fuimos, o si tuviste un espíritu de Esaú. Vamos a arreglar cuentas por último en el libro de la vida, que va a estar basado en la Torá. Apocalipsis dice que él no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y en la forma de pensar hebrea y bíblica, el nombre tiene que ver con el carácter, con misión, con propósito. Aquel cuyo nombre, cuyo carácter, cuya misión, cuyo deseo y anhelo está escrito en la palabra, en la Torá, que todo tu anhelo y todo nuestro deseo y lo que buscamos en esta vida sea agradable para el Eterno, a través de sus mandamientos. Y eso quiere decir que los mandamientos están inscritos en el corazón de nosotros, lo que significa que somos una carta abierta a todos los hombres, y es una epístola viviente, y es como el Mesías, que es la Torá viviente, y todos estamos llamados a ser como él. Así que vamos a mirar que esto es otro libro, así que nos vamos a dar cuenta por qué este mundo está tan lleno de juicio y maldición, cómo han odiado tanto al pueblo de Israel, ¿cierto? Cómo han hecho tanta guerra contra eso. Todo está escrito ahí. Todo está escrito, pero también a nosotros nos llama a ser misericordiosos y compasivos. Y eso es lo que nos enseña en medio de este libro. Pero dice que el que no se halló inscrito, aquel cuyo carácter, cuyo anhelo, cuya voluntad, cuya misión no estaba inscrita en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Así que en este momento en que se abren los libros, se va a conocer todos estos resultados. Por eso dijo Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está escrita en los cielos. Dice en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba este cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
dice que está hablando del contexto final. Entonces en estos tiempos también hay alguien que está hablando, que va a estar seduciendo mientras está a punto de venir el juicio, y va a estar hablando grandes palabras, va a estar tratando de seducir a muchas personas, y esto está en 2 de Tesalonicenses 2:8 en adelante. Vamos a quedarnos ahí en parte en ese texto. Entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el amor de la Torá, para ser salvos. Por eso Yahweh les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que es la Torá, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra inicuo en el griego es la palabra anomos, antitorá, el que se va a oponer a la Torá, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, que es decir, con la Torá. Este inicuo va a hablar grandes palabras, cosas muy loables, cosas que van a engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos, y a la palabra injusticia es un sinónimo de anomía. Y vemos que el Señor les enviará un poder engañoso a estos, a fin de que crean a la mentira para ser engañados, porque no recibieron el amor simple y sencillo de la verdad, y la verdad es su Torá. La palabra, los mandamientos, la ley de Moisés, lo que no recibe es su ley, y se dejan seducir por las palabras que este cuerno tiene, que es humanismo. Y es lo que estamos viendo en las religiones, humanismo, pero no Torá, no palabra, no cambio, no, como dice la Escritura, no mandamientos. Y dice que los que no reciben su ley y se dejan seducir por las grandes palabras de este cuerno humanista, que exalta el hombre y que te dice que tú eres lo máximo, y que crees que estas palabras, que solo tienen que ver con apariencias, serán engañados. Dice que miraba hasta que mataron a la bestia donde surge este cuerno pequeño, es decir, todo este cuarto imperio que da luz a este cuerno es destruida. Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto se cumple Apocalipsis 17 y 18. Y es el juicio de la gran ramera, o es el juicio que caerá la gran Babilonia. Entonces aquí nos está hablando de la bestia, de cómo el sistema humano es destruido. Dice en el versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Lo que les daba vida a estas bestias anteriores eran los vientos, estos espíritus. Dice que les prolongaba la vida por estos espíritus hasta cierto tiempo. Y en Apocalipsis vemos que cuando viene el juicio, la primera resurrección, la bestia es destruida, el falso profeta y todos estos entes que imponían su voluntad. Se les encadenaba por cierto tiempo, es decir, por 1000 años, y es por eso que dice ahí, hasta cierto tiempo. Y ya leímos el 13, dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, el Mashiach en la resurrección de los muertos. Pero usted póngase a pensar en el tiempo de Daniel. Lo que estaba recibiendo, dice que el hijo de hombre no había pasado la primera venida del Mashiach, ¿cierto? Dice que el anciano de días, y dice que venía el hijo de hombre, quiere decir que estaba aún también entregando que todo lo que estaba escrito desde Génesis, los profetas y todo se iba a cumplir, y lo que estaba diciendo acá en Daniel, quiere decir que la palabra del Eterno se cumple o se cumple. Y aquí en Daniel todavía no había venido la primera venida del Mashiach. Nosotros ahorita podemos entender cuando nos dicen hijo de hombre, sí, ya sé quién es, ¿cierto? El anciano de días, ya sé quién es. Por eso son los últimos tiempos donde fueron abiertos los sellos. ¿Para qué? Para que se empezara a revelar todo lo que había escrito, o todo lo que había sido revelado a Daniel. Pero acuérdese en qué año estuvo Daniel, que fue como más de 600 años antes del Mashiach. Entonces, sí, era algo que ya estaba escrito y algo que ahorita nosotros lo podemos entender, pero en ese tiempo imagínense la revelación tan impresionante que él estaba viviendo sin antes verlo. Entonces dice que bienaventurado aquel que cree sin ver, ¿cierto? Y nosotros bienaventurados que creemos sin verlo, ¿cierto? Y bienaventurado este gran siervo que creyó sin verlo también. Que los que tuvieron el privilegio, que estuvieron ahí caminando cerca de él,
un gran privilegio porque vieron toda la verdad de que se cumplía la Torá, que se cumplían los profetas, y por eso era necesario que se siguiera anunciando que toda la palabra se iba a cumplir. Así que nosotros no nos podemos estar, ay Dios, que en algún momento yo creo, no, la palabra se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Por eso es que el Padre nos está dando una visión espiritual, más no carnal, para que podamos entender que los tiempos se acortan y que la venida del Mashiach llegará pronto. Dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y fue dado dominio, gloria y reino. Así, ahí será la coronación del Mashiach. Recuerde que en el Apocalipsis hay una alusión en el sentido de que el anciano de días como el Mesías, y no es que sea el mismo Mesías, sino que es una imagen, es decir, a Dios nadie le puede ver, es un espíritu, nadie lo puede ver, pero simplemente hablaba de una alusión al Padre. Sin embargo, aquí se habla de que en algún momento va a haber una manifestación, y nosotros somos una manifestación de la gloria del Eterno y de que el Cordero se acerca. Y dice el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no quedará destruido. Dice en este momento, por cuanto se humilló hasta lo sumo, se le dio un nombre para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach, el Mesías, es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Dice que su dominio, aquí se cumple la promesa de David cuando se le dijo que se le daría de su simiente una dinastía cuyo reino sería eterno. Y dice del capítulo 14 al 17, estábamos en el 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y vi las visiones en mi cabeza y me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló e hizo conocer toda la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ya lo estudiamos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía diferentes dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se puso en juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en toda la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y sigue el versículo que usted tiene, yo creo que subrayado en su Biblia. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que éste sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos sus dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me enturbaron y mi rostro se enmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Esto estaba recordando y reafirmando lo que veníamos estudiando. Dice que Daniel manifiesta un interés especial recuerdo a la 4ª bestia. De acuerdo a la Torá, los santos de Israel, la nación santa, de manera que este cuerno pequeño que salió de la 4ª bestia, es decir, el Papa, habría guerra contra los santos y los ha vencido. Y esto es precisamente lo que ha pasado a lo largo de la historia: las cruzadas, la Inquisición, el holocausto, etc. Eso ha pasado a lo largo de la historia. La simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer representa al Mashiach. La simiente de la serpiente es la bestia, el dragón que ha tratado de aniquilar al pueblo santo. ¿Y hasta cuándo los vencía este cuerno? Dice que
Un anciano representa madurez, sabiduría, de manera que es una alusión al Dios como el sabio excelso. Anciano de días tiene que ver con la representación de la eternidad de Yahweh, como decir eterno. Por eso dice que la cuarta bestia será un cuarto reino, por eso diferente esta bestia, porque habla de toda la tierra, que toda la tierra despedazará. Los demás reinos habían sido locales, pero aquí está diciendo que esta bestia dominará todo el planeta. Todas las culturas de las naciones del mundo tienen que ver con algo de la herencia romana. Dice que en realidad el Papa es diferente en algún sentido a los emperadores, y como ya vimos, derribó a los tres reyes filosóficamente hablando, porque en un principio el cristianismo, de donde surge el papado, derriba toda la filosofía romana, y al final vemos en cualquier documental de la historia del cristianismo, dice que el cristianismo fue lo que derribó al imperio romano. Eso dicen los documentales de la historia del cristianismo, pero en realidad lo que ha sucedido es que simplemente se asimiló, se camufleó, y que es lo que ha extendido a todas las naciones. Dice que cuando viene el versículo 25, y la palabra pensará también se puede traducir como intentará. En la traducción de la versión de la Biblia llamada Dios habla hoy participaron católicos y protestantes y lo tradujeron de la siguiente manera: los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en este reino, después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y los derribará a tres de estos reyes, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. ¿Cuáles fiestas religiosas? El Shabbat, ¿cierto? Pesach, primicias, Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las trompetas, ¿cierto? La Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y ahora celebran Navidad, que no tiene que ver nada con el nacimiento del Mashiach, y tiene que ver con todo el solsticio del invierno, con festividades paganas. El arbolito tiene que ver con Nimrod, las crucecitas con Tasmud, y Esther tiene que ver con la diosa Astarte de Babilonia. Todas las festividades las cambió este emperador que se autonombró como el pontífice máximo llamado Constantino. ¿Quién dijo que para no tener nada que ver con los judíos cambiaría los días de la celebración de la Pascua? Y comenzaron a decir que Jesús resucitó el domingo. Se le cambió a Jesús, se le cambió el día de reposo y etcétera. Ya se cambió todo el calendario con el propósito de no tener nada que ver con el pueblo judío. Y cuando a una persona lo convertían a la fuerza al cristianismo, tenía que escribir una carta que decía: renuncio a toda festividad, días de reposo, todo lo que tenga que ver con judaísmo, y adopto los nuevos días de la religión cristiana, el domingo en lugar del sábado. Eso es lo que iba a hacer este cuerno, y por eso es que muchos dentro del pueblo iban a ser confundidos. Sin embargo, como dice, intentará, porque la escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Dice que y serán entregados el pueblo de Dios en su mano hasta el tiempos y medio tiempo. Es una referencia a 3 años y medio, y el final de este tiempo terminará cuando vean 3 años y medio. Más adelante se va a aclarar estos años, 3 años y medio. Dice que no solo Constantino trató de abolir la ley y de quitar todas las cosas escritas en la escritura que tienen que ver con las fiestas establecidas por Yahweh, sino que también toda la iglesia protestante. La confesión de para que usted la lea, confesión de Westminster, es una confesión de fe protestante y es la que sigue la mayoría de las denominaciones cristianas actuales. Y si las leemos, dice que se dará cuenta que es una confesión de gente que eran católicos en realidad, y después que vieron demasiada corrupción, trataron de limpiarse un poquito, pero siguieron siendo parte de ese sistema de rechazo a las cosas judías. Los términos judaizante o judaizar surgieron de ellos. Y si nos ponemos a pensar en quién hizo las traducciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, fueron ellos. Por eso, tantos términos que hay que escudriñar, porque le metieron cizaña. Dice más adelante lo que ya leímos: la clave para identificar a un sistema laudado es que intenta cambiar los tiempos y la ley. Cuando el sistema trate de hacer eso, significa que hace parte de este cuerno pequeño, que hará grandes cosas y seducirá a muchos. A fin de cuentas, hay un grave pecado y un grave juicio para todos los que no se salen del sistema. Todos los profetas, y en Apocalipsis se habló de todo el remanente de Israel en todas las naciones, y en los últimos tiempos le habló específicamente diciendo: salgan de este sistema, pueblo mío.
No se les dijo que tratara de reformar el sistema que estaba totalmente corrompido, sino salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de todas sus plagas, porque recordemos lo que vendrá al final. Dice que en 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en ninguna manera. Quiere decir que el engaño va a ser fuerte. El Mesías dijo que en relación al fin, dijo: miren que nadie los engañe porque vendrán falsos Mesías. Y Pablo a los Corintios les dijo que si le predicaba otro Jesús, lo recibía fácilmente. Si alguien les predica otro evangelio, es decir, algo ajeno a lo que está escrito, u otro Yeshua que no anuncie y proclame lo que está escrito, sea maldito, sea anatema. Y era tan sutil, ese otro Jesús, ese Jesucristo, que la gente piensa que Él es tan sutil que pondrá una imagen de Él en el templo de Jerusalén cuando sea reconstruido, y por eso podemos entender que mucha gente se va a postrar ante esta imagen y muchas naciones le van a adorar y van a proclamar acabar con los judíos, y esa será la abominación desoladora, y por eso dice que va a ser tan sutil el engaño. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. El Mesías en que tú y yo no creemos no es el Mesías superestrella. El Mesías en el que tenemos que creer es el que dice la Escritura, no otro Mesías, porque es un falso Mesías. El Apocalipsis habla de un jinete blanco, y los comentaristas cristianos, unos dicen que es el anticristo, otros dicen que es Jesucristo. Los comentaristas cristianos no se ponen de acuerdo de quién es este hombre, y muchos cristianos se van a dejar engañar porque van a pensar que es Jesucristo, y no lo es, sino que va a ser el mismo Nimrod encarnado. La diferencia está en que Nimrod viene con el arco y flecha en Apocalipsis 6:2, y el Mesías viene con la Torá en la boca. ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero Mesías o no? El verdadero Mesías viene con la Torá en la boca, que es la espada de 2 filos. Ese es el verdadero Mesías en Apocalipsis 1:16. Y viene un Mesías que no tiene que ver con la Torá, sino que tiene que ver con arco, es señal de esfuerzo humano. Es un falso Mesías que no nos podemos dejar engañar. Dice que la apostasía nos aparta de la verdad. Y dice acá en Tesalonicenses 2:3: y se manifiesta el hombre de pecado. Pecado es transgresión a la Torá. Y que está en 1 de Juan 3, para que usted lo apunte. En 2 de Tesalonicenses, lo que estábamos leyendo, dice: el hijo de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Lo mismo que hizo la serpiente en el paraíso con Eva, fue en contra de la Torá y de la palabra del Eterno. Así que, para que usted lo siga leyendo en su casa, en 2 de Tesalonicenses del 2, del 5 al 7. Dice que, está hablando acerca de todo lo que la palabra iniquidad, anomía, inico, que tiene que ver el que va en contra de la Torá. La palabra anomía, la palabra ley, en el Nuevo Testamento se traduce como nomos. Anomos o anomía es en contra de la ley o en contra de la Torá. De modo que ya está en acción este misterio de la iniquidad que habla 2 de Tesalonicenses. Dice, para que usted siga leyendo 2 de Tesalonicenses para ya poder concluir. También usted apunte Corintios, segunda carta a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, habla de que no toques lo inmundo, haciendo una referencia a todo esto. Dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Anomía. ¿Qué comunión tiene con, vamos a leerlo de una manera diferente, qué comunión tienen ustedes con los que no guardan Torá? Y eso es lo que nos manda. ¿Qué comunión nosotros tenemos con los que no guardan Torá? Ninguna, ¿cierto? Dice, no se unan con ellos, no toquen lo inmundo, porque va a venir el juicio, y hubo un juicio sobre aquellos que estaban unidos con ellos en matrimonio o por cuestiones de amistad. Y va a venir algo muy fuerte. Quiere decir, y es algo que nos demanda el Eterno, ¿qué hace uno que conoce Torá, que guarda fiestas, con una persona completamente anti-Torá? A no ser de que el Eterno lo envíe a usted con un propósito de salvación para esa familia o para esa persona. Y eso era algo que nos ministraba mucho el Eterno en esta semana, y era acerca de que nosotros no podemos ser más misericordiosos que el Eterno.
Nosotros no podemos hacer algo que diga, no, es que somos enviados, y usted va a cualquier lado y va y le presenta a cualquier lado cuando el mismo Hasatán lo está esperando para matarlo. Y era tremendo lo que el Padre nos ministraba en medio de esta semana, y es a que el pueblo de Israel se tiene que guardar. ¿Para qué? Para aprender a escuchar la voz del Eterno. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Eterno, vamos a ir a las personas o a las familias que el Padre quiere. No a las que a usted bien le parece, es que a mí me parece, es que yo creo que… No, es que nosotros no somos una religión. Nosotros somos pueblo de Israel que es guiado por el Mashiach. Entonces nosotros no podemos hacer cosas que vayan en contra de la Torah. Es como usted dice, es que yo creo que si yo comparto Navidad con mi familia, ellos se van a convertir. Y si ellos lo seducen, y usted es bien débil. Entonces eso es lo que está sucediendo, o es lo que el Padre nos está diciendo. ¿Qué comunión tienen los que conocen la Torah con los que no conocen la Torah? Los inicuos. Si el Padre, por eso nuevamente le repito, si el Padre usted lo envía con un propósito, que usted le oró al Eterno y le dijo el Padre, sí vaya por esa familia, por eso, es diferente. Pero no porque usted se le dio la voluntad. Es que nosotros no podemos creernos más que el Eterno. Ni podemos decir, no, es que yo con la sangre de Cristo me cubro. Y es que yo voy con la Torah y que el Padre va delante de mí. No, ahí es cuando nosotros debemos que ser, que nuestras emociones sean guardadas por la Torah y por el Mashiach. Porque es que a veces nuestras emociones quieren ir a predicarle a todo el mundo. Y quiere ir a hablarle a todo el mundo. Cuando de pronto ese todo el mundo es un ataque del maligno para usted o para mí. Y eso lo aprendía y eso es algo que le rompe a uno de la cabeza de todo ese poder del maligno en lo que es el cristianismo y el romano. No, vaya todo el mundo, comparta con todo el mundo, comparta con los que no conocen, disfrácese, tranquilo, que no, que es para que ellos también conozcan de Dios. Y no, el Eterno no es de estrategias humanas. Y nosotros no podemos quitar ese chip de estrategias humanas e ir y hablar cosas que el Padre no nos ha mandado. O cosas que el Padre, o con personas que el Padre no nos ha dicho. Entonces es un llamado muy grande, o es un llamado que el Padre nos está diciendo, pilas, escuchen mi voz primeramente. Sean sabios y prudentes como lo dice la Torah, no sean necios. Porque es que el necio hace lo que se le dé la voluntad, lo que se le dé la gana. Y va y hace y dice cosas y va y actúa, y después dice, ay Señor, pero ¿por qué recibiste? Porque el Señor en ningún momento lo mandó. Y el Señor en ningún momento le dijo, tiene que hacerlo. Y esto no es de falta de amor, sino es dejar un humanismo a un lado. Esto es de sabiduría de parte de la Torah y por parte del Mashiach. Porque si usted está dando cuenta de lo que estamos estudiando, el que nos enfrentamos no es cualquiera. Ay, sí, no es el diablo, pero ¿qué hace? ¿Cuáles son las estrategias? Aún usa la misma religión para engañar a muchos. Por eso es que nos demanda y nos exige a nosotros cuidado, porque es que el que usted se está enfrentando no es cualquiera, y por lo tanto usted tiene que ir con la dirección del Mashiach. De lo contrario, nosotros no podemos creernos más que el Eterno. Por eso decía Daniel en lo último, muy lindo que me ministra, y dice, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Es como cuando alguien le dice y le cuenta a usted cosas, y usted va ahí de chismoso, va y le cuenta a todo el mundo. Ese no es un hombre sabio, o no es una persona de Torah, sino es una persona prudente. Y dice que él lo guardó en su corazón. ¿Por qué no fue y le contó a todo el mundo? Porque no todo el mundo estaba para recibir lo que el Padre le había confiado. Por eso es que acá nos han enseñado nuestros pastores, y ellos son unas personas muy sabias, que no hablan cada vez que el Padre les dice algo, o cada vez que les revela algo. Ay, es que mire, imagínense que yo vi al niño que estaba… Hasta el tiempo correcto y el tiempo que el Padre dice, hable o no hable. Y eso no lo ha enseñado mucho el rol. El ser una persona sabia y prudente. Que usted se guarda en su corazón, aunque usted diga, pero es que lo puedo librar. Hay personas que tienen que pasar el proceso. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que el Padre reveló era verdad. Y que hay cosas con las que usted se tiene que guardar en su corazón, que el Padre le confía, que el Padre le entrega para que usted simplemente ore y clame, nada más. No para que usted se vaya de ser el superprofeta y de ser el que más el Padre le revela, porque puede quedar en vergüenza. Entonces las cosas con el Eterno son delicadas, o las cosas con el Eterno es para sabiduría.
Entonces, por eso es que el Padre nos está enseñando en medio de todo lo que estamos aprendiendo. Usted de pronto va a decir, pero tan largo, pero es importante lo que estamos aprendiendo. Es historia, pero también es lo que ha de acontecer en estos tiempos. Es sabiduría que viene del Eterno para enseñarnos a nosotros a no ser iguales, a no ser imprudentes, sino a ser sabios conforme a lo que la palabra me enseña. Porque lo que la palabra me enseña son principios morales, que es sabiduría. Y acuérdese que la sabiduría no es de su propia experiencia. Es que yo me acuerdo que hace 2 años yo lo hacía de esta manera. Y el Padre dice, es que ya no lo va a hacer de esa manera. Y es algo que nos demanda a nosotros como cabezas o como líderes. No es a la manera de usted, no es a la estrategia de ustedes, porque nosotros podemos decir, hagamos campamento, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Y está la dirección del Eterno? No. Pero es que sí, nos acostumbramos, no. Por eso es que la Torah rompe toda estrategia del maligno. Por eso es que la Torah rompe toda estrategia religiosa. Porque nosotros no somos pueblo religioso, sino somos pueblo entendido y sabio que escucha la voz del Eterno a tiempo. Y que habla conforme el Padre guía, no conforme a nosotros nos da la voluntad. Entonces, por eso usted tenga mucho cuidado. De que usted sí tiene dones, tiene talentos, tiene llamado, porque todos tenemos llamado, ¿no? Todos tenemos un propósito, el Padre nos equipa a través de su rúa con los dones para las almas, pero usted sea sabio. Usted y yo no podemos ser necios o no podemos hacer las cosas aligeradamente. Y eso es lo que nos enseña el Eterno, a no mezclarnos, a no andar, dice que no toquéis lo inmundo, a no estar con personas que no guardan Torah, sino que a guardarnos en la presencia del Eterno, obvio pues haciendo conforme a lo que el Padre nos demanda hacer, no dejando de hacer, ¿no? Tampoco es que, sino que el Padre lo guíe. Si el Padre lo guía, usted está respaldado. De lo contrario, no haga cosas que en su religión o en su estrategia haya hecho anteriormente o hayamos hecho anteriormente. Les dejo para que ustedes sigan estudiando 2 de Tesalonicenses 2, que es muy interesante y nos habla de todo esto, y también Apocalipsis 13. Para que usted lo tenga ahí. Entonces, mucha enseñanza, muchas cosas que también hay que aplicarlas a nuestra vida a través de estas 4 bestias, estos 4 imperios. Y recuerde que son poderosas y sutiles para poder aún engañar a los mismos escogidos. Por eso es que hay que guardarnos en la presencia del Eterno. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en la página del Roe Pablo Escalante con su emisora RSA. Recuerde que a las 5:30 tenemos nuevamente un tiempo hermoso, precioso de instrucción en su Torah a través del Roe Pablo Escalante. Bendiciones. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.